Historias pelopúnticas. Nos vamos al parque, porque es el único cementerio considerado como tal, como parque, en este caso por los parisinos. Nosotros vamos al Retiro en Madrid y los parisinos van a Père Lachaise. Muy buenas noches, Jesús Callejo. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Pues ya ves, vamos a dar un paseo por uno de los cementerios más célebres, no solo de Francia, sino de todo el mundo. Porque pasear por allí, y yo tuve la oportunidad de hacerlo en abril del 2009, pues es casi como una especie de recorrido de cultura general, porque no tiene nada de morboso, pero sí tiene mucho de artístico y de literario. Prácticamente los grandes personajes de la literatura francesa y, en fin, de la música, y no solo francesa, sino de otros países, y en algún caso vamos a comentar, están enterrados allí. Así que son de esos lugares obligados para aquella persona que esté en París, que tenga una tarde libre o todo un día libre, que no quiera visitar pues, los lugares más clásicos y más convencionales, ¿no?, como pueden ser los Campos Elíseos o como puede ser el Louvre o la Torre Eiffel. Pues bueno, Père Lachaise es una buena opción, y ahora comentaremos por qué pienso que es una buena opción, ya digo, sobre todo a aquellos que les interese conocer algo más de ciertos personajes que a lo mejor desconocen que están enterrados precisamente en este cementerio. Por cierto, uno de los 4 cementerios que tiene París. 70.000 tumbas, nada más y nada menos, pero de entre esas 70.000, varios miles, podríamos decir, son personajes que han sido relevantes en la historia de la literatura fundamentalmente y del arte en sus diferentes expresiones, pero también de la política, también de la vida social en muchos aspectos, pero sobre todo lo que tienen las tumbas de Père Lachaise es que no son tumbas al uso, en donde diga, aquí está enterrado Balzac. No, es algo más. Cada una de sus tumbas es una obra de arte en sí misma. Sí, hay un poco de todo, porque es verdad que hay tumbas, hay nichos también, porque algunos fueron incinerados y entonces hay un columbario donde están sus cenizas. El caso de Edith Piaf, por ejemplo, allí nadie puede ver la tumba, sino en todo caso ver su placa en el nicho correspondiente. Es inmenso, necesitas tener un plano para orientarte, y aún así es tan laberíntico que te pierdes. Me pasó y al final tuve que acudir a una especie de guía local medio pirata, dándole ahí unos cuantos euros para que nos pudiera asesorar en qué lugares estaban las tumbas que yo especialmente quería visitar. Pero sí es verdad, hay de todo, hay panteones, hay túmulos funerarios, hay estatuas yacentes, hay un poco de todo. La verdad que a nivel artístico también es genial ese cementerio, y sobre todo hay que tener esa pequeña base cultural para saber lo que te puedes encontrar, porque si no, evidentemente solo ves tumbas y al final la gente queda agobiada y se larga. Pero cuando empiezas a saber la riqueza que hay allí, tanto en historia como en arte, como en literatura, como en política, muchos de los presidentes franceses están también enterrados allí, pues hombre, adquiere otro perfil. Es decir, por metro cuadrado te puedes encontrar con mucha cultura y sobre todo con esa amenidad que aparentemente es contradictorio encontrártelo en un cementerio. ¿Y en los inicios, en este cementerio, se quería enterrar la gente o no? Pues no, porque al final este cementerio surge por necesidad, es decir, no surge como un cementerio de famosos, eso se va generando con el tiempo. Actualmente en París hay 4 cementerios muy conocidos. En el norte está el de Montmartre, en el sur está el de Montparnasse, en el centro está el de Passy, y en el este, el cementerio del este, como así se le llama, está este cementerio de Père Lachaise, que se llama Père Lachaise por el jesuita François de Lachaise, que era el confesor de Luis XIV, ni más ni menos que durante 34 años fue el confesor de Luis XIV. Influiría, ¿no? Que tenía allí su mansión de reposo. Ahora no hay ninguna mansión, pero sí hay mucho reposo, y reposo eterno, por otra parte. ¿Y cuándo se crea? Que se crea en 1804, lo crea Napoleón, porque Napoleón sabe que tiene que crear un cementerio, en fin, un poco más moderno, un poco más ilustre, más egregio, porque él quería ser enterrado precisamente ahí. Al final, como bien sabe, las circunstancias de la vida y de su política, pues hace que esté enterrado en la iglesia de los Inválidos en París, no está enterrado. Pero bueno, cuando surge en 1804, él quería ser enterrado ahí junto con sus grandes generales. Al final, como Napoleón no va, pues poco a poco se va enterrando la gente, pero los primeros que están enterrados allí es gente de poca importancia. Querían que tuviera más lustre. Entonces, como veían que ese cementerio no tenía lustre, porque, bueno, otros querían enterrarse en los cementerios convencionales, donde estaban sus familiares. Es decir, como todo en la vida, es como cuando creas incluso una urbanización de pisos, nadie quiere ir a un principio porque aquello es como desconocido, como muy aislado, muy frío. Porque estaba en las afueras, estaba cerca. Claro, estaba antes en las afueras, lo que era el cementerio del este, al este de
París. Ahora no, ahora prácticamente está ahí casi en el centro, y de hecho la parada de metro se llama así Père Lachaise, o sea, es la mejor forma de acercarse a este cementerio. Así que como vieron que no había inquilinos y que poco a poco pues había que eso generar cierta expectativa y una especie de marketing, pues algún listillo se le ocurrió cómo generar una expectativa de que ser enterrado allí era mucho más interesante, por eso de que a lo mejor algo se te contagia, que ser enterrado, por ejemplo, en el cementerio de Montmartre o en el de Montparnasse. Entonces, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Qué idea se les ocurrió? ¿Qué pensáis? Pues enviar ilustres, gente importante. Exactamente. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a desenterrar a gente famosa que tenemos de las letras francesas de sus cementerios respectivos y los vamos a traer aquí. ¿A quién les tocó la lotería dentro de esta especie de bombo? Pues a Molière y La Fontaine. Claro. Dos ilustres, dos personajes clásicos de las letras francesas, así que ni corto ni perezoso se cogieron los restos de Molière y de La Fontaine y se los llevaron allí. ¿Para qué? Para eso mismo, para hacer el efecto contagio. Y no solo ellos. Y lo consiguieron, ¿eh? Y lo consiguieron, claro que lo consiguieron, porque además se llevaron a los célebres amantes Eloísa y Abelardo, también. Entonces allí están enterrados. Entonces, claro, entre Eloísa y Abelardo, entre Molière y La Fontaine, pues hombre, ya la cosa cambiaba. Que, por cierto, hago un paréntesis, a saber si está enterrado allí Molière, porque se sabe el trajín que ha tenido los huesos de Molière desde que le enterraron en el principio, en la primera tumba, hasta que llega a Père Lachaise. Entonces, como ha pasado de mano en mano, incluso de osarios comunes, pues al final, como tienen que hacer esta especie de cambalache, decir, bueno, vamos a enterrar aquí a Molière, como sea, a saber qué huesos llevan allí. Si algún día se hicieran las pruebas del ADN, veríamos a ver. Pero bueno, eso da igual. Ya digo que es una especie de paréntesis. El hecho es que oficialmente está la tumba de Molière, oficialmente está la tumba de La Fontaine muy cerca, que por cierto entre ellos pues se llevaban muy mal, pero bueno, eso es aparte. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no, por cierto. Y eso es lo que generó pues que mucha gente ya quisiera ser enterrada allí. Cuéntanos cuál fue tu recorrido en donde te encontraste con aquellos ilustres que quisieron ser enterrados ahí. Pues claro, yo ya llevaba una lista predeterminada. Al final, Claro. tantos, tú lo acabas de decir, hay como mínimo 70.000 tumbas, posiblemente haya más, ¿no? Y de esas, pues mucha gente conocida. Y personas que yo especialmente tenía un cierto interés. Y empecé, pues con aquellos que me llamaba la atención porque en un principio no era lógico que fueran enterrados allí. Es el caso de Rossini, por ejemplo, bueno, que pinta un compositor italiano, ni más ni menos que enterrado aquí, igual que Bellini. También otro compositor italiano. Por cierto, ninguno de los dos, a pesar de que tienen allí su panteón, tienen enterrados sus huesos, porque en su momento sí, murieron en Francia y por lo tanto pues fueron enterrados provisionalmente en este cementerio de Père Lachaise, pero ya no están. Pero bueno, sí están sus tumbas y es digno de visitar. Pero claro, por cierto, también está Chopin. O sea, que tenemos a Bellini, que está sin esqueleto, tenemos a Chopin, que está sin su corazón. Porque Es verdad, es verdad. cuando muere, quieren que su corazón repose en la catedral de Varsovia, la iglesia de Santa Cruz, y por eso está todo allí. Bueno, ahora no estaría ni siquiera el corazón, pero el corazón lo embalsamaron y es lo que no está. Pero sí tenía mucho interés en ver a ciertos personajes que, bueno, pues por lo que es del misterio, me interesaba especialmente. Y uno de ellos, en concreto, era el busto de Allan Kardec. Como bien sabéis, Allan Kardec no fue tanto el fundador del espiritismo, como así se nos ha dicho, sino que más bien fue el que lo divulga y lo codifica. Porque incluso el que crea, digamos, la doctrina, el que se convierte en el primer papa del movimiento, ¿no? No quiere decir que no existiera antes aquello, bueno, que ha existido siempre. Siempre ha existido, por eso los espiritistas quieren especificar. Dice, bueno, sí, oficialmente es el fundador del espiritismo, porque hace, en fin, esos famosos libros, ¿no? Como el libro de los espíritus, el libro de los medios, pero más bien es el que recopila toda la información que había hasta aquel momento y hace unas normas, pues, de cómo tiene que ser un buen espírita, ¿no? Y de lo que debe creer, además que con una base cristiana muy potente y tal. Bueno, pues ahí está el busto de Allan Kardec, que por cierto, claro, al ser el busto de ni más ni menos que de este creador, de este codificador del espiritismo, pues tiene sus propiedades mágicas. Entonces, la historia que corre alrededor de este busto es que todos aquellos que se acercan y le tocan, es decir, hay que imponer las manos, porque es un busto que está encima de un monolito. Con lo cual, tiene una forma estética muy llamativa también, ¿no? Vas allí, te la encuentras,
tiene esa cabeza de bronce de Allan Kardec, y tú tienes que tocarlo. Y dice que el mero hecho de tocarlo, incluso de formular un deseo, pues tienes muchas opciones de que eso se cumpla, o al menos de impregnarte de la energía que tiene ese lugar. ¿Y es cierto que el bronce es una especie de conductor de energía? Claro, así está considerado, hombre, como el bronce y cualquier metal siempre conduce la energía y la electricidad, eso está claro. Lo que pasa es que también es verdad que es un acumulador de energía. Es decir, si estamos pensando que hay muchísimas personas, cientos, miles de personas, que van exclusivamente a Père Lachaise a tocar el busto de Allan Kardec, pues eso algo retiene. Entonces, de ahí puede venir un poco esa leyenda de que aquellas personas, por ejemplo, que están bajos de energía, en fin, que están deprimidos, que tienen una cierta melancolía, se van allí y se recargan como una pila. ¿Por qué? Sencillamente porque no solo por la influencia, el símbolo, en fin, la trayectoria que tiene Allan Kardec, sino por el mismo monumento, por la estructura, por la forma de diseñarlo, pues dicen que es un acumulador de energía potentísimo. Bueno, y eso hace que la gente que esté allí pues se vaya, en fin, como reforzado, ¿no? Gracias a esa imposición de manos en el busto de bronce, ya te digo, al que se le atribuyen todo tipo de energías siempre positivas, siempre positivas. Vamos a seguir recorriendo el Pues vamos a seguir, mira, ya que estamos en la línea del espiritismo, también hay otro personaje muy relacionado con las ciencias ocultas, que era Papus. Papus era como el nombre esotérico que tuvo Gerard Encausse, que por cierto tenía origen español, porque su padre era francés, era un químico francés, pero su madre era española, era de Valladolid. Pero por ahí he oído como que era gitana o de origen gitano. Claro, exactamente. Hay un origen ahí muy confuso. Él, de hecho, prácticamente toda la vida vivió en Francia, con lo cual él era nacionalizado francés y en España estuvo muy poco tiempo. Pero bueno, tiene sus raíces españolas que tampoco quiso airear demasiado, ¿no? Es verdad que solo tenía la parte materna. Pero sí que son de esos personajes claves a la hora de estudiar, por ejemplo, la magia y, por ejemplo, el tarot. De hecho, él es autor de varios libros, pero uno de los autores, por ejemplo, es un tratado de la magia práctica, y es autor de un libro, en fin, muy consultado por los tarotistas, que es el Tarot de los Bohemios. Es decir, él habla mucho del simbolismo, en fin, de la aplicación práctica que puede tener la alta magia, pero en tu vida cotidiana. Y de hecho, el nombre de Papus, lo mismo que pasa con Allan Kardec. Allan Kardec, sabéis que tampoco era su nombre auténtico y que viene cuando él recuerda una vida anterior que llevaba este nombre de Allan Kardec. Bueno, pues en el caso de Papus no es algo así parecido, pero sí que tiene que ver pues con los signos del zodiaco, con los 12 trabajos de Hércules, y uno de los genios que representa la primera hora de esos signos del zodiaco relacionados con los trabajos de Hércules es Papus. Entonces él pensó que ese nombre resonaba perfectamente para la misión que él tenía que hacer en la vida, y efectivamente pues se puso como Papus, y ya digo, es uno de los personajes más conocidos, aparte que también fue una revista satírica de humor, que no tiene nada que ver. Sí, claro. Porque mucha gente le recordará a Papus por eso. Bueno, claro, no tiene nada que ver con la revista satírica. Estamos hablando del personaje de carne y hueso. Pero porque era el Papus la revista. Era el Papus. Pero que no tiene que ver. Pero bueno, es verdad que ya te digo, nació en La Coruña ese 13 de julio de 1865 y al final muere en 1916 con 51 años de edad, y está enterrado allí para aquella gente que quiera hacer ese recorrido esotérico y espiritual, que no se olvide de visitar estas dos tumbas. Por ejemplo, también dentro del mundo del misterio, Champollion, ¿no? Hombre, Champollion, evidentemente, cuando ya vamos a la parte arqueológica, allí está, ¿no? Además están dos Champolliones. El Champollion, el que es más conocido, pero también había otro Champollion arqueólogo. Pero sí, el nuestro, el conocido, el que en 1822, pues describe y descifra por fin pues ese lenguaje tan arcano que eran los jeroglíficos, que en principio pues pensaban que no había forma de hincarle el diente, y mira tú por dónde, pues gracias a la piedra Rosetta, pues este chico, que por entonces era muy jovencillo, pues era muy espabilado y se dio cuenta de que ahí estaba realmente la clave para acceder a los secretos del Antiguo Egipto. Y mira tú por dónde, pues también está Champollion enterrado en Père Lachaise. Y si vemos así alguna de las tumbas, de las más besadas, ¿cuál puede ser? Bueno, de las más besadas y toqueteadas, es una tumba de un personaje no muy conocido, pero muy visitado. Me refiero a Victor Noir. Victor Noir era un periodista muy joven que, bueno, por esos avatares de la vida, en fin, era un poco peleón, un poco soberbio, pues tuvo un confuso duelo con un príncipe, el príncipe Pierre Bonaparte, en el año 1870, cuando Víctor tenía solo 22 años y estaba a punto de casarse. Bueno, pues en el duelo os podéis imaginar lo que ocurre, que Pierre Bonaparte mata a Victor Noir. Eso genera una pequeña tragedia porque, bueno, en fin, joven periodista que está a punto de casarse, además un duelo estúpido, tonto,
Pero, bueno, eso hace que al entierro existan muchísimas personas, hasta 100.000 personas se habla. Fíjate. Y luego su escultura, una escultura yacente y en bronce, además, como no el bronce que pues, se estila mucho en el cementerio de Père Lachaise, pues hace que sea muy visitada. Es una escultura que hace un escultor muy conocido, que era Jules Dalou, y Jules Dalou lo hace con tal realismo, esta escultura yacente, cuando tú visitas la tumba, pues le ves a él, a Victor Noir, tumbado dentro de la representación de esta escultura. O sea, que es casi como si le estuvieras viendo en vida. Claro, lo que él intenta representar, porque lo hizo prácticamente, cogió el modelo al morir, ¿no? Está el cuerpo caliente prácticamente. Entonces él hace un diseño y le representa tal cual, es decir, prácticamente como muerto en el momento que él es abatido por los disparos de Pierre Bonaparte. Bueno, ¿qué ocurre? Que como era tan joven, bien parecido y a punto de casarse, empezó pronto a correr la leyenda de que todas aquellas mujeres que quisieran casarse y tener descendencia tenían que frotarse en cierta parte de la estatua y así terminarían sus problemas de fertilidad. Y a lo mejor empezaban otros, pero terminaban esos problemas de fertilidad. Acababan los de infertilidad y empezaban los de fertilidad. ¿Y hay mucho frotamiento en el no cementerio? te puedes imaginar el frotamiento en salvas en la parte que hay. De hecho, la parte más descolorida de toda la estatua yacente, os podéis imaginar cuál es. Claro, yo cuando estuve en Italia con la supuesta Julieta, estaba también la estatua de bronce y tenías que tocarle uno de los pechos. Y claro, uno estaba súper brillante, magnífico, y el otro pues tenía ahí ya el deterioro de no tocar. Claro, con envidia. Y en el caso de Víctor, ¿cuál es la zona brillante? Hombre, yo creo que no hay que especificarlo demasiado. En fin, hay que restregarse, ya digo, y salvarse la parte. Hay que restregarse. ¿Quién va o hay que restregar a la...? No, la propia chica o mujer ya se encarga de situarse. En horcajadas. En horcajadas o bien con la mano, con la boca. ¡Oy! Pero el hecho es tocar la parte. Ah, bueno. A tocar la parte de la... Tocar, exactamente. No que la tumba te toque en la parte. No, es difícil que la tumba te toque si no te acercas tú previamente a la tumba. Sí, bueno, pero rozarte te puedes rozar perfectamente. Y claro, pero es en esa parte. Ya que el cementerio con sus 5.000 y pico árboles y con eso la humedad de esa tumba iba a ser tremenda. Pues no te puedes imaginar, yo cuando fui, que llevaron unas cuantas compañeras en el viaje, pues todas ellas, por si acaso, utilizaron este ritual y bueno, y está más descolorido todavía desde entonces. ¿Y ha habido noticias? Creo que no. Por lo menos yo no he tenido ningún interés en saber si ha habido más noticias, porque tengo la sensación de que además de eso tienes que hacer algo más para quedarte embarazada. Hombre, claro, sí, suele pasar. Para quedarte embarazada. Ya, la segunda parte no la he querido saber. Hombre, pero la conoces perfectamente, ¿eh? Un nuevo secreto. Así también. Que lo podríamos llamar el toque Victor Noir. Sí. Y luego muchos poetas, ¿verdad? Y muchos poetas. Hay muchísimo escritor, ya digo, muchísimo músico, pero de todos ellos quiero destacar uno porque también es una tumba muy reclamada, muy visitada, hay mucha gente que va en peregrinación y además tienes que hacer algo determinado. Ya has visto que en muchas de las tumbas, además de visitarla, además de rezar o además de colocar algún papelito, tienes que hacer algún ritual. Y en este caso ocurre algo parecido en la de Oscar Wilde. Cuando digo algo es parecido no quiere decir que haya un toque de este tipo libidinoso, pero sí que cuando muere Oscar Wilde, que por cierto pues también hay mucha gente que le puede extrañar, y hombre, Oscar Wilde, ¿qué pinta en Père Lachaise? Bueno, pues Père Lachaise pinta porque ya sabéis que tuvo un destierro Oscar Wilde, en fin, a raíz de un juicio escandaloso, y se tiene que exiliar a París, y allí muere, pues yo creo que como él nunca hubiera imaginado morir. Cuando él muere el 30 de noviembre de 1900, pues queda relegado al olvido, un personaje que era conocidísimo, ¿no?, en la Gran Bretaña de su época, convertido al catolicismo, lo cual también es algo insólito en Oscar Wilde, y llevando el nombre de Sebastián Melmoth. Tuvo que cambiarse su nombre precisamente para pasar desapercibido. Bueno, pues cuando muere le hacen también, aparte de la tumba, un monumento representativo de lo que él era. Y el monumento es una esfinge alada con unos atributos masculinos, yo diría que muy masculinos. Es obra del escultor Jacob Einstein, y claro, una esfinge, en lugar de ser asexuada, pues le colocó unos buenos genitales. Que creo que por lo visto tardaron en implantar esa estatua debido a que no daban permiso a colocar semejante... Que generó mucha polémica, porque decía, hombre, ¿qué pinta esto aquí, este
esta connotación sexual en una tumba religiosa, en un cementerio cristiano, etcétera. Bueno, al final coló, después de todo este tipo de trabas y de impedimentos burocráticos, pero la verdad es que no duró demasiado tiempo, porque se cuenta, y es verdad, que pasaron por allí dos señoras muy enseñoradas, británicas y puritanas, que no les pareció muy bien que en la tumba de Oscar Wilde apareciera una esfinge, en fin, marcando paquete. Así que con el paraguas que llevaban en ese momento se liaron a paraguazos hasta que enmascularon a la pobre esfinge. Y le castraron directamente. Vamos, y actualmente siguen sin reponerse esa parte porque saben que a lo mejor podía ocurrir lo mismo. Cuentan la leyenda urbana, y posiblemente sea verdad, que eso lo utiliza, esa parte, digo, que al final fue extraída del monumento, se utiliza de pisapapeles por parte del director del cementerio de Parlachins. Mientras no sea de marcapáginas. No sé si de pisapapeles o de otra cosa, pero sigue siendo un misterio donde está el busto original de uno de los personajes más importantes de los que están enterrados ahí, y que es uno de los iconos culturales de la segunda mitad del siglo, un músico, también poeta, y posiblemente, dicen algunos, no sé si hay una contabilidad, pero igual la tumba más visitada del cementerio. Sin ninguna duda. Vamos a hablar ahora, ni más ni menos, que del músico del que vamos a escuchar precisamente esta canción. This is the end, beautiful friend. This is the end. El This is the End de The Doors, de Jim Morrison, es una canción poco cristiana, ¿eh? Sí, poco cristiana. También llama la atención que esté enterrado allí. Sí. Ya digo que es un cementerio con muchas sorpresas. Esta es una de ellas, pero por muchas razones, ¿no? Bueno, aparte de la vida que este hombre llevaba, como tú bien sabes, pues muy poco cristiano, pero bueno, muy vitalista, y una de las personas que realmente se fumó la vida, ¿no? Y vivió rápido, murió joven y dejó un bonito cadáver, aplicando la frase de James Dean. Se fumó la vida, ¿no? Y se fumó la vida, efectivamente, y nunca mejor dicho. Bueno, como sabéis, muere, incluso hay una polémica alrededor de la muerte, que algún día comentaremos porque hay distintas versiones. 27 añitos, solo. Muere con 27 años, y quiero hacer una pequeña referencia a esta edad. Siempre me ha llamado la atención estos 27 años. Muere Jim Morrison a los 27 años. Muere Pamela Curson, que sabéis que era su pareja y su amante 2 años después de una sobredosis, también con 27 años. Pero es que grandes iconos de la cultura, de la música del siglo XX mueren con 27 años. Por ejemplo, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, que por cierto tuvo un affair con Morrison, James Dean, como os acabo de comentar. 27 años todos ellos. ¿Qué cosas? Pues seguramente la edad en la que él vive demasiado deprisa, demasiado, pues los 10, 12 años que tiene de límite eso, ¿no? Esa, seguramente. La edad peligrosa. Pero bueno, es cierto que le colocaron allí un busto, ha sido robado. Mucha gente va a la tumba de Jim Morrison no solo para, en fin, rendirle su homenaje, sino para intentar robar algo de allí. Hasta el busto lo han robado, ya no lo colocan más. Han colocado una valla metálica para, por lo menos, que no se acceda con tanta rapidez. Es la que más vandalismo ha sufrido, ¿verdad? Sí, se han hecho botellones. Incluso me comentaban que ciertas parejas saltaban esta valla, se colocaban ni más ni menos que la lápida. Es un ritual para hacer el amor. Eso funciona mejor para la fertilidad que lo otro, me parece, claro, si utilizas los dos sistemas y después te vas a la tumba de Víctor Noir y haces lo que tienes que hacer, yo creo que ya el embarazo seguro. Pero bueno, estas son las peculiaridades de este gran cementerio, que tiene muchísimas sorpresas, y algunas de ellas pues las acabamos de comentar. Y Morrison fue uno de los que pidió ser enterrado en ese cementerio. Sí, lo pidió porque él sabía ya la fama que tenía este cementerio, y además con un epitafio muy curioso, muy extraño también, porque en griego dice algo así como al espíritu divino que llevaba en su interior, con lo cual toda una frase que nos deja pensando y que tiene también mucho que ver con la vida intensa y breve que tuvo este gran personaje del siglo XX. Y que no hay que quedarse en el tópico, no solo en la película de Oliver Stone, que detrás había un personaje, independientemente de esas cosas que hacía, y seguramente el epitafio nos lo recuerda, y a veces también conviene tenerlo presente. Y siempre viene bien recordar. Y hay una persona muy conocida por nosotros que le encantaba pasear por los cementerios, Fernando Jiménez del Oso. Es verdad, cierto.
Pues bueno, este es Père Lachaise, hasta hay españoles y todo. Hasta Godoy está ahí enterrado. ¿Qué le iba a decir también a Godoy que iba a caer con sus huesos ahí? Bueno, Jesús, muchas gracias. Muy bien, hasta ha sido mañana. Un placer. Nos vamos a París. Vamos allá. En algún caso vamos a comentar, están enterrados allí. Así que son de esos lugares obligados para aquella persona que esté en París, que tenga una tarde libre o todo un día libre, que no quiera visitar pues, los lugares más clásicos y más convencionales, ¿no? Como pueden ser los Campos Elíseos o como puede ser el Louvre o la Torre Eiffel. Pues bueno, Père Lachaise es una buena opción y ahora comentaremos por qué pienso que es una buena opción, ya digo, sobre todo a aquellos que les interese conocer algo más de ciertos personajes que a lo mejor desconocen que están. En donde diga, aquí está enterrado Balzac. No, es algo más, cada una de sus tumbas es una obra de arte en sí misma. Sí, hay un poco de todo, porque es verdad que hay tumbas, hay nichos también, porque algunos fueron incinerados y entonces hay un columbario donde están sus cenizas, el caso de Edith Piaf, por ejemplo, allí nadie puede ver la tumba, sino en todo caso ver su placa en el nicho correspondiente. Es inmenso, necesitas tener un plano para orientarte y aún así es tan laberíntico que te pierdes. Historias pelopúnticas. Nos vamos al parque, porque es el único cementerio considerado como tal, como parque, en este caso por los parisinos. Nosotros vamos al Retiro en Madrid y los parisinos van a Père Lachaise. Muy buenas noches, Jesús Callejo. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Están enterrados precisamente en este cementerio, por cierto, uno de los 4 cementerios que tiene París. 70.000 tumbas, nada más y nada menos, pero de entre esas 70.000, varios miles, podríamos decir, son personajes que han sido relevantes en la historia de la literatura fundamentalmente y del arte en sus diferentes expresiones, pero también de la política, también de la vida social en muchos aspectos, pero sobre todo lo que tienen las tumbas de Père Lachaise es que no son tumbas al uso. Hola Bruno, ¿qué tal Silvia? Buenas noches. Pues ya ves, vamos a dar un paseo por uno de los cementerios más célebres, no solo de Francia, sino de todo el mundo, porque pasear por allí, y yo tuve la oportunidad de hacerlo en abril del 2009, pues es casi como una especie de recorrido de cultura general, porque no tiene nada de morboso, pero sí tiene mucho de artístico y de literario. Prácticamente los grandes personajes de la literatura francesa y en fin, de la música, y no solo francesa, sino de otros países.